Es un gusto saludarlos y saludarlas, y más que saber que tienen el interés de estar en este workshop que es de inclusión y equidad, perdón. Y pues más que nada que nos acompañan para que la doctora maestra, está bien, maestra, que nos va a impartir a esta conferencia y nos va a compartir también sus conocimientos con el tema de inclusión educativa de las personas con discapacidad visual. Y bueno, vamos a leer un poquito de sus antecedentes curriculares, aunque a ella no le gusta, le da pena. Sí, no, porque es importante, es parte del show. ¿Sí? Bueno, es la maestra María Socorro Quintana Tello, la que nos acompaña hoy, y su formación académica. Ella es profesora de educación primaria por la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, profesor Luis Urías Beldarraín, del 71 al 75, profesora especialista en atención de ciegos y débiles visuales de la Escuela Normal de Especialización de México, posgrado para maestros especialistas en ciegos y débiles visuales de la Dirección General de Educación Especial de México, especialidad en Ciencias Naturales de la Escuela Normal Superior José M. Medrano de Chihuahua, diplomado en Intervención Temprana por el Consejo Internacional para la Educación de Personas con Discapacidad Visual. Y a los cursos y conferencias a los que ella ha participado son los procesos de la adquisición de la lengua escrita y lógica matemáticas, actividades de la vida diaria en la Ciudad de México y CEBI Internacional en el 95, conferencias mundiales sobre discapacidad visual, Kuala Lumpur, Malasia en el 2005 y Orlando, Florida en el 2012, entre otras. Ella ha publicado algunas obras y dice sugerencias socioeducativas para la atención de personas con discapacidad visual, y es coautora del libro Alfabetismo y alfabetización de las personas con discapacidad visual en México, experiencias, investigaciones y propuestas. Las tareas más recientes de la maestra es diseñar el documento formal de la especialidad en discapacidad visual, interculturalidad y educación, tanto con el personal del Centro de Investigación y Docencia como con el equipo nacional. Responder las observaciones de las revisiones del documento, tanto en las instancias estatal como nacional, y ser parte de los trámites para la certificación, revisión de aspectos administrativos para la puesta en marcha de la especialidad, con la finalidad de contribuir a la formación docente del país. Pues estas son unas de sus actividades y de su formación. Y pues le damos la más cordial bienvenida, doctora. ¿Sí? Maestra. Bueno, pero nada más antes voy a hacer un pequeño anuncio, y las personas que no están inscritas en este workshop y que pudieron integrarse, les vamos a pasar una hoja en donde, por favor, les pedimos que pongan su nombre completo y el correo electrónico para que les manden por línea su constancia de que asistieron aquí. Muchas gracias y les cedo el micrófono a la maestra Coco. Bueno, pues muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes, y le decía a la maestra que qué gusto también participar con ustedes y ese interés de estar formados ahí, y que agotaron los espacios, ¿verdad? Y que todavía hay quienes sin estar inscritos, aquí los tenemos. Esperamos que sea de provecho su tarde, y entre las cosas que les puedo decir es que las dudas que tengan, anótelas. No me sé todo sobre discapacidad visual, pero pertenezco a la Asociación Mexicana de Educadores de Personas con Discapacidad Visual, y seguro que ellos me ayudan, ¿verdad? Entonces nos pueden preguntar, si me dicen cómo trabajar en secundaria la parábola, no todo me lo sé, pero sí tengo a quien decirle que nos ayude, ¿verdad? Entonces, creo que en estos terrenos de atender la discapacidad, una de las reglas sería
hay que preguntarle al otro, a lo mejor sabe más que yo. Nos ha llevado en la Asociación Mexicana a trabajar investigación, trabajar propuestas educativas y estamos trabajando para la formación docente. Entonces, yo cuando vengo a un curso, yo también digo, ¿y qué me llevo yo del grupo? Yo por lo pronto les preguntaría, ¿cuántos maestros de educación básica están aquí? Muy bien. Ahora, ¿cuántos trabajan en educación especial? Ok. ¿Y cuántos trabajan con niños con discapacidad visual? Ok. Entonces creo que el estar aquí pues es algo así como una bola de nieve, ¿verdad? Ahora a lo mejor no trabajo con un niño con discapacidad visual, pero me puede tocar. Y nos han dicho algunas maestras, ya casi me jubilaba y nunca pensé que me fuera a tocar. Y eso duele porque luego quiere decir que la agarraron fuera de base, ¿verdad? Que no tenía los elementos para trabajar con ellos. Y aquí, fíjense, yo planteo una situación. La inclusión de las personas con discapacidad visual, mitos y realidades. Pareciera que la inclusión planteada a nivel internacional pues nos dice que abrir las escuelas sería garantía para que todos estudiaran. Pero si no hay un docente que asuma procesos didácticos, aparte de querer, debe saber. Si no, si nos encontramos con que nada más quiere, ¿verdad? La educación requiere de elementos para que no se pierda el tiempo. Tenemos muchos niños que dicen, en la escuela es bien largo el horario. ¿Qué querrá decir eso? ¿Estará a gusto? Y hay quien dice, es que mi maestra es bien aburrida porque me dejó al último. Y al último nomás se despidió de mí. Entonces, la escuela a veces no está a la medida de los chicos. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se fueron haciendo menos las manos. Muchos interesados en educación, más poquitos en educación especial, más poquitos especialistas y más poquitos los que trabajan con niños con discapacidad visual. Pero están en la escuela y nos han llegado chicos que ya están en la universidad y están trabajando estadística y no saben el signo de tanto por ciento, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a pensar que qué bueno que están aquí, porque ahora un clic nos hace la diferencia. Si ustedes quieren información, hay bibliografía que les puede servir según el nivel de trabajo que requieran. Entonces, yo digo, ¿cuáles son los mitos? Que ha habido muy buenas intenciones, pero no en todas partes existe donde el maestro asuma estrategias pertinentes. Y entonces tenemos a los chicos aburridos, perdiendo el tiempo, y no se los digo de tanteo. Bueno, en mi patria chica, después de ver Guadalajara tan fabuloso como ha crecido, yo vengo de Chihuahua, es mucho más chiquito que aquí, pero una usaera donde le llega una niña con discapacidad visual,
Resulta que nadie sabe leer el braille, ni nadie sabe cómo enseñar las matemáticas. Y entonces tendríamos que decirnos, ¿en qué podemos apoyarnos? ¿Sí? Bueno, primero hemos de reconocer, la discapacidad visual tiene 4 categorías. La primera, la más identificable, es la ceguera. Yo les diría que si por la puerta entrara un chico ciego, cualquiera lo identificaría. Alguien diría, a ver cómo camina, a ver si no se cae, y alguien se quita, ¿verdad? Pero identificamos a los niños ciegos, a las personas ciegas. Algo como su caminar, sus gestos, su presencia, su gestualidad en la cara, ¿verdad? Nos dice que es ciego. Y ciego es no tener representación de imágenes así inmediatas. A lo mejor le podemos platicar y le damos ideas. Enseguida tenemos más población en esa categoría. Por cada 4 personas con discapacidad visual que haya, 3 presentan baja visión. ¿Qué es la baja visión? Lo que después de cirugías, lentes, ayudas visuales, las ayudas no ópticas que se puedan ejercer, sigue sin ver bien, ¿verdad? Cuando ese no ver bien interfiere en sus actividades de la vida diaria, en su comunicación gestual, porque fíjense cómo tiene peso el mensaje cuando hablamos. Si movemos la cara, si hacemos un gesto adusto o si decimos que sí, ¿verdad? Aquí los estoy viendo, ¿eh? Aquí los maestros pues tenemos esa posibilidad de ver a nuestros alumnos. Si les está llegando el mensaje, si están atentos o si ya se nos durmieron, ¿verdad? Todo eso tenemos la posibilidad porque tenemos la función globalizadora de la vista. ¿Qué pasa con los niños con baja visión? A veces le decimos así y no nos alcanza a ver. A veces lo regañamos, ¿eh? Pero si no nos ve, queda igual de frío, ¿eh? Bueno, en menor incidencia está la sordoceguera. Decía Helen Keller que a los sordos se les retira la gente. Al no oír, quedan aislados de las personas. Pero al que no ve, queda aislado de las cosas y de las personas, ¿verdad? Si alguien tiene las 2 situaciones, sordo-ceguera, fíjense cómo podemos vivir aislados, cómo nuestras estrategias tendrán que conjugarse, cómo hacer una comunicación efectiva con ellos. Y luego tenemos más población, generalmente ubicada en CAM, ¿verdad? La discapacidad múltiple. Es una categoría de la discapacidad visual porque está interferida la vista, además de otras posibilidades, ¿verdad? Entonces, todo eso abarca la discapacidad visual. Fíjense, yo me titulé y nada más decía ciegos y débiles visuales. Lo demás me lo fui allegando en el camino. ¿Por qué? Porque me tocó trabajar con niño autista ciego, en un niño con baja audición y baja visión complementadas. Nos tocó trabajar con niño con discapacidad motriz y ceguera, o con discapacidad motriz y baja visión. Eso es un reto, pero finalmente había veces en que las mamás decían, yo no más quiero que mi hija coma sola,
cómo las expectativas de la familia a veces son tan limitadas y cómo las situaciones propias de cada persona pueden ser también así. Pero algo podemos hacer. La que sigue. Y luego estos tiempos nos plantean la inclusión. Y ahí pongo un árbol, ¿verdad? Y a ver quién se sube al árbol. Pensemos que la inclusión es ese reto, que en mucho pues lo tenemos que abordar entre las familias y la escuela. Yo creo que con esas dos instituciones que camináramos para el mismo rumbo sería mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le podríamos hacer? Para un chango se trepa al árbol, ¿verdad? Para un caballo, ¿cómo lo verían? Tendríamos que ponerle a lo mejor una plataforma para que aunque fuera se comiera unas ramas, ¿verdad? Pero de ahí a que ande arriba del árbol, quién sabe. O sea, necesita otros elementos. Una rana, un pájaro, un gato, una tortuga, un perro, una ardilla, un conejo. ¿Cuántos podrían llegar a la cumbre del árbol? Entonces la inclusión, vista así, pues sería una utopía posible. Dejemos ahí una utopía que a lo mejor vamos caminando hacia allá. Que sea en este momento una realidad, yo creo que no, ¿verdad? Bueno, y lo cambio por chicos con discapacidad. Esos chicos con discapacidad visual todos fueron mis alumnos, desde la ceguera, los que usaban lentes, los que presentan situaciones que ni con lentes mejoran. Pero entonces sí tenemos que discriminar quiénes son objeto de nuestro trabajo, qué necesidades presentan. Porque todos quieren llegar a la cumbre del árbol, ¿verdad? Pero los que estamos en medio, los que seríamos los intermediarios, que a veces la familia o a veces la escuela, pues nos quedamos cortitos. Yo les decía, es como si los candidatos de hace muchos años, ya no pasa eso, llegaran aquí y regalaran pantalones para todos, pero resulta que traen talla 9. Pues a mí ya hace mucho que la talla 9 se me fue. Y a veces eso nos pasa en la escuela, ¿verdad? ¿Cómo que llega un niño ciego? ¿Cómo que llega un niño que ni siquiera sé qué tiene? Decía una maestra, lo bueno es que ni da lata ni se mueve. Y resulta de que decía otro, mire maestra, me pongo morada junto a él y ni caso me hace. Y yo le decía, maestra, no la está viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden pasar desapercibidos en sus necesidades? Por ejemplo, esta chica se llama Ana. Tiene una aniridia. ¿Alguien sabe qué quiere decir? Levanten la mano los especialistas. Ana tiene aniridia. Ajá. Ausencia o no se formó bien el iris. ¿Para qué sirve el iris? Para controlar la entrada de luz. ¿Qué nos dice eso? Si está en un lugar como el recreo, va a ser una niña que no se puede mover porque está encandilada si es un día soleado. ¿Cómo le irá en el salón de clases si la sentamos enfrente de una ventana? Pues no va a ver. Pero por default trae una visión de 20/200. La aniridia en eso ando más o menos. Ya tiene baja visión.
Su iris no se le puede poner, es hereditaria la situación, en un 50%. Así que le van preparando y le dicen, si te casas vas a tener hijos igual que tú. Bueno, no tan drástico, ¿verdad? Pero hay que preparar el terreno, porque es un 50% heredable. Entonces, tendríamos que buscar que le guste un sombrerito, que cuando esté afuera o que le dé de frente la luz, tengamos cómo protegerla con unas cortinas de velo, de papel picado, algo que no le dé directo. Y puede ser más eficiente. Pero también tenemos que pensar que ve más poco que los demás. Entonces tenemos que buscar lupa y otras ayudas propiamente como las que resaltan los optometristas para que pueda escribir. Ahorita lo vamos a platicar más. Bueno, y bueno, en mi formación tuve una gran influencia por la teoría constructivista. Entre los factores del aprendizaje podemos mencionar la maduración, que ¿a qué se referirá? Bueno, la maduración pues son todos los procesos intelectuales que van acrecentándose en el niño. Todas las situaciones que le van a permitir adaptarse, aprender, lograr conocimientos del medio. Pero el siguiente factor, que es la experiencia, se conjuga. Si el niño está maduro, si el niño tiene esas estructuras, el interactuar con los objetos, el interactuar con las personas, le va a permitir conocer el mundo. Y entonces diríamos, ¿y el niño ciego cómo le irá interactuando con los otros? Fíjense ustedes, por ejemplo, puede conocer su ropa, pero a lo mejor no todas las familias le dicen cómo es su ropa. Entonces, el niño que ve va asumiendo, va aprendiendo como una esponja a veces, ¿verdad? Que no sabemos ni cuándo aprendió que su papá tiene unos bigototes o que su abuelita tiene una verruga. Poco a poco, él va reconociendo más cosas. Él va identificando que hay cosas que si las pone en el agua se hunden, otras flotan, pero también hay tantos fenómenos naturales que no tienen el debido espacio de conocimiento. Por ejemplo, un niño de preescolar sí sabe lo que es el arco iris. Díganme quién es educadora. Te cedo el micrófono y dinos cómo le dices a un niño ciego qué es el arco iris. Ay, no sé. Fíjense, podemos explicarles a los niños lo que es peligroso, lo que está lejos, lo que está cerca, arriba, abajo, enfrente. Sí, para responder o para guiar al niño al color habría que guiarlo para asimilar aspectos del color. Por ejemplo, el arco iris tiene, no sé, 7 colores, 7 colores. Uno de los colores es el amarillo. ¿Te acuerdas que ya vimos el amarillo cuando dijimos que el plátano es amarillo, que el sol es amarillo? Entonces hay que darle los referentes que aunque no los pueda ver, sí en su contexto se le puedan platicar. Cuando alguien le dice, ay, Pedro trae una camisa amarilla, entonces él va a ir asimilando el color con los objetos que también se le dan a conocer.
Pero igual, fíjense, podemos salir del paso porque si tiene morado, a lo mejor lo asociamos con las uvas. Si tiene el rojo, lo asociaremos a veces con las manzanas, pero no todas las manzanas son rojas. Ciertas situaciones con la sangre, que sí es roja, ¿verdad? Esa no cambia. Sí, maestro. A ver, ahí voy. Nada más póngase el cubrebocas, por favor. Creo yo que no se asociaría con el color en sí, del color del plátano porque es amarillo, sino que lo haría una asociación por el gusto, el sabor de que da esa fruta. Entonces, él se quedaría con el sabor relacionándolo con un color que uno le está diciendo, más no tendría en su mente el color como tal. En cambio, si lo hiciéramos, como dice la compañera maestra, en función del arco iris, se tendría que hacer, desde mi punto de vista, aplicar un poco la física en lo que es la calorimetría de los colores, para ver qué color es más intenso en cuanto a la reflexión de la luz o conductor de calor de la luz. Gracias, maestra. Fíjense que esa parte física que usted cita de que habría colores mucho más calientes, nosotros la probamos con lienzos tirados en la banqueta en Chihuahua, en mayo, cuando tenemos 42 grados de temperatura al mediodía. Y los chicos regularmente no supieron distinguir entre el rojo y el amarillo. O sea, es mínimo lo que no se puede notar al tacto, porque finalmente es el sentido que nos resta para identificar esas situaciones. Pero, por ejemplo, su compañera que está al lado, a lo mejor si el niño ciego oye la palabra amarillo y le dicen, quien de amarillo se viste, a su hermosura se atiene, o vergüenza no tiene. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es el vestido de la maestra? ¿A qué se parece ese amarillo? A la cáscara del plátano, no a lo que se come, literalmente. Entonces, el uso de los colores es algo abstracto para la persona con discapacidad visual. Abstracto, pero que no debe serle ajeno, porque él debe saber, por ejemplo, si trae una blusa rosa, una niña, y le dicen, te ves pero chula con ese color. A lo mejor va a elegirlo cuando va a una fiesta porque la va a hacer sentir bien. Pero créanme, los ciegos totales manejan el color de una manera así, porque ya sabemos. Le tenemos que decir de qué color es su ropa porque ha de combinarse. ¿Por qué? Porque vive en un mundo de los que vemos, ¿verdad? Entonces, queremos que se sienta bien y eso es inclusión. Queremos que haya los menores factores para ser discriminada. Una diferencia, ¿verdad? Que nos diríamos, si alguien tiene los ojos claros, alguien tiene los ojos oscuros y alguien tiene unos ojos que no ven, no habría razón para discriminar. Tiene ojos, ¿verdad? Pero no. En el ser humano existe cierto morbo y ciertas situaciones, que eso es lo que se habla, ¿verdad? En la inclusión tenemos que aprender a vivir con las diferencias. Pero no nomás eso. Tenemos que aprender a que el niño aprenda. Tenemos que promover que sea un alumno más, ¿verdad? Bueno, así nos vamos a encontrar grandes retos. Y yo les diría, a lo mejor Piaget, que dio pie a toda la teoría, a mucho de la teoría constructivista, si le sumáramos el intermediario, el otro que está conmigo, ¿en qué me ayuda? Que es la transmisión social. ¿Qué tan acertada es la interacción con los otros?
Entonces, eso lo tenemos que promover. Eso de que la familia en algún momento se ha escrito, es el primer ente integrador, no es cierto. Acabo de tener un evento con 27 muchachos ciegos a raíz de que en Chihuahua el día 15 de octubre se cerró la escuela para ciegos porque ya íbamos para la integración educativa. Y resulta de que uno de los chicos me escribió un relato y decía que en su casa él era blanco, 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 porque nunca lo sacaban al sol. Cuando llegó a la escuela, empezó el revuelo y el deporte y salir a jugar al patio y había albergue. Entonces dice que él se puso colorado, 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 pero los demás le decían, ¿verdad? Y hasta le cantaban, pareces una nena. Pero eso era entre los que veían poquito, ¿verdad? Él no se daba cuenta que había vivido guardado. Cuando llega al albergue, empiezan tareas de casa, trabajo. Quien sostenía el albergue hasta catecismo les daba, aparte de lo que trabajábamos en la escuela todo el día. Música, talleres, el manejo de los programas regulares, ¿verdad? Y ahorita es un licenciado en Ciencias de la Comunicación. Pero él dice que ahora se habla de que los albergues pueden haber sido espacios discriminantes. Si no hubiera estado en un albergue, él no hubiera tenido una casa grande y una familia ampliada, que eran todos los demás que le permitieron decir, yo puedo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay modelos que parecieran ser satanizados, pero que son o fueron oportunidades para muchos chicos? Porque hay una filosofía a veces donde se habla de que no te juntes con los ciegos porque ya te estás desintegrando. Y yo les diría, ¿y que no es muy sabroso juntarse entre hombres y platicar cómo les fue en la alegría? Porque ustedes saben cómo se siente una persona si se va de fiesta, ¿verdad? Igual que como las mujeres que tenemos hijos, podemos platicar de otras cosas que no son afines, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos platicar de que teníamos agruras, que sentíamos que el corazón nos palpitaba acá arriba porque ya el niño iba a nacer? O cómo se nos dificultaba dormir completo en la noche. Eso por afinidad. Y eso nos da pertenencia. Entonces, no es tan malo que se junten los iguales. ¿Por qué? Porque van a compartir y van a tener más de una persona que los entiende en ese concepto de la transmisión social. Si los papás se pusieran en sus zapatos, creo que podrían ser mejores comunicadores con ellos. Si los maestros pensáramos cómo les da miedo el espacio, cómo les da preocupación moverse e ir al baño, qué inseguridad les representa, qué medios utilizan para ser independientes, ahí estaríamos entonces empatando con ellos. Pero ¿cómo le hacemos si tenemos 30 que ven y uno que no ve? Pues hagan un amigo, ¿verdad? Un día se lo dicen a la maestra, ayúdenmelo, encamínenlo al baño. Otro día, ándale, mijita, ¿cómo no van juntos a tomar agua? Y a la hora del recreo, pues, ¿qué es la tiendita escolar? ¿O cuál es el lonche que pueden compartir? ¿Verdad? Entonces, sí se puede hacer espacios mejores, pero a veces se nos olvida cómo hacerlo. O así, tener foco prendido, sencillamente. Y luego, un cuarto factor del aprendizaje
sería la equilibración. Ahí vamos, ya te entiendo. En este reto ya estoy parejo contigo, pero me van a venir otros. Entonces viene la desequilibración, que nos va a permitir ampliar esquemas de conocimiento. Bueno, adelante. Y entonces, conjunto de áreas en las que impacta no ver. ¿En qué creen que es bueno compartir con los demás? Esta mañana estuve por aquí en el taller observando un poquito y vi de alguna manera que el cubrebocas puede ser un ratito un simulador visual. Tápense los ojos un poquito con el cubrebocas. Todos pueden. Muy bien. Le voy a pedir así a una persona, si me puede ayudar a decirles a los demás cómo soy yo. ¿Me vio? Físicamente es bajita, cabello corto, rubio, es blanca, utiliza lentes. ¿Es así? Pues tiene facilidad de palabra. Ok, con eso. Muchas gracias. Alguien que le ayude. A ver, maestra. Usted. Fíjense cómo tuve que llegar. Sí, a ver, dígame algo más que no citó la maestra, en lo que me pueda describir. ¿De quién? Mío. ¿De usted? Sí. Bueno, que es una persona con la tez blanca, su pelo es rizado, no sé, de estatura mediana, eso pudiera decir. Muy bien. Destápense sus ojos. Fíjense, a lo mejor oyeron las descripciones de dos compañeros. ¿Qué pasaría cuando el niño ciego llega al salón? ¿Cómo es el salón? ¿Cómo es su maestro, maestra? ¿Cómo le podemos contextualizar en la decoración, en lo que hay al frente, en esos cables que le pueden representar riesgo, en las mesas de trabajo, las filas que tienen? Entonces, eso sería una situación dentro del factor anterior de la transmisión social. Pero hablamos de las áreas específicas. Las áreas específicas para las personas con discapacidad visual está entre ellas la comunicación. La comunicación que nos va a permitir estar en contacto con ellos. ¿Y qué queremos de esas áreas específicas? Que sean una plataforma de acceso para la currícula regular. Entonces, tan sencillo como este ejercicio de escribir es parte de la comunicación, contextualizarlo, hacerlo parte de ese ambiente y que lo conozca, que tenga un mapa mental de los espacios que está trabajando. Por otra parte, ¿cómo garantizar su independencia personal? ¿Qué es lo que ustedes han visto de los niños ciegos? En cuanto a independencia personal, no, pues hay unos que son muy independientes, o sea, que pueden salir solos, y trasladarse de un lado a otro. Hay otros que no, que necesitan un guía, o que uno les vaya diciendo por dónde ir, dependiendo si están familiarizados con el contexto, ellos se manejan solos, pero si no, pues sí hay que guiarlos. O sea, por ejemplo, en un aula
pues ya están familiarizados y ellos en el aula se desplazan muy fácilmente, igual en su casa. Fíjense, ¿cómo podremos saber si un niño es independiente? A veces en una entrevista inicial del maestro con los papás, estando presente el niño, ustedes se pueden dar cuenta de esa independencia, de si es capaz de pelar un dulce, de si es capaz de limpiarse la nariz, de darse cuenta que si se le cae un objeto que traiga, la mochila, lo que traiga en la mano, se le cae, si es capaz de levantarlo. O sea, son situaciones mínimas de independencia personal. Limpiarse la nariz, por ejemplo. A veces la mamá le dice, mijo, ya mero nos vamos. Y el niño sigue. Eso no nos permite una convivencia armónica. Tenemos que decirle, mijo, límpiese la nariz. Pero teníamos niños que nos daban el pañuelito desechable en la mano, así como se lo recoge la mamá. Y no podemos hacer el mismo esquema de la familia y agarrar el pañuelo sucio y llevarlo al bote de la basura. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues orientarlos a cómo depositar ese residuo en algún lugar, ilustrándolo, pues. Fíjense, es responsabilidad de él tirar ese papelito sucio, tan sencillo como es. Entonces ahí vamos a tener áreas que nos van a ayudar a fortalecer la independencia personal. Allí estaría conociendo también el mundo físico. Cuando agarra el papel, tiene una consistencia. Cuando agarra el bote de la basura, tiene otra consistencia. Suena, llega, lo tira, pero ya aprendió algo. ¿Verdad? Se está moviendo, está interactuando con los objetos. E interactuó conmigo cuando lo guié al bote, ¿verdad? Bueno, ¿qué más esperamos de ellos? Generalmente hay mamás que nos dicen que el niño no sepa que no ve. Y eso tenemos que interiorizarlo, no tenemos que tenerle miedo porque es un chico consciente de su situación. O tenemos que hacerlo consciente. Y a las palabras como son. Tú necesitas un bastón porque no ves. Y el bastón te va a ayudar a moverte con mayor soltura. Tenemos que decírselo. Las mamás a veces lo enredan y el niño a veces a los 6 años no quieren las mamás que se diga la palabra ciego. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, ayer me tocó sobrevolar la República. De Chihuahua fui a Cancún y de Cancún a Guadalajara. Cené en Cancún muy elegante, ¿eh? Muy bien. Pero no vi nada más. Eso, a un niño ciego, ¿cómo le hubiera llevado un desconcierto en el aeropuerto de Cancún? En fin de semana, bueno, se acabó el puente. Entonces era aquello la locura. Imagínense todo lo que hubiera representado para él salir y entrar de nuevo a hacer la fila para venir a Guadalajara. Esos retos, pero hay muchos ciegos que lo hacen. O sea, ¿qué nos falta? Que haya una formación adecuada para que esa persona interiorice como persona con discapacidad que le pueden ayudar. Pedir ayuda. Y pedir ayuda no es pecado porque todos podemos hacerlo. Podemos ser amables y decir, ¿me puede guiar hasta tal parte? O encamíneme, ¿verdad? Entonces, las personas ciegas a veces dicen, muchas gracias, no necesito, yo puedo llegar solo. También es respetable, porque tiene la seguridad de hacerlo. ¿Por qué? Porque con sus elementos, que es el bastón, o con el guía que lo puede llevar, él cumple, ¿sí? Entonces, no tenemos por qué esconder. Fíjense, antes se decía
personas con trastornos visuales, personas invidentes, pero también se dice cieguitos, y cieguitos tiene una connotación de lástima, y aguas con eso, ¿verdad? Porque yo a mis años no quiero dar lástima, ¿verdad? Yo creo que el orgullo nos levanta. No tenemos que esperar lástima de otros, es respeto. Entonces, la inclusión precisamente nos lleva a pensar en los derechos del otro. Por ahí hay muchas teorías, eso de la teoría de la otredad. El otro que está por ahí, ¿cómo se relaciona conmigo? Pero todo eso lleva a interiorizar mi situación como persona. Si ayer alguien, un joven, me ayudó a subir mi maleta, pues yo lo entiendo. Digo, esta pobre mujer va a venir toda cansada, ahí le va. Yo no iba a pensar en ningún momento, ya estoy ligando con este chavalón, ¿verdad? Yo ya me entiendo dónde estoy viviendo, ¿verdad? Sí, tenemos una curva de la edad, ¿verdad? Y yo ya estoy de bajadita para el otro lado. Entonces, igual a las personas con discapacidad hay que acomodarlas, que no son ni más ni menos que los demás. Bueno, y todo eso nos llevaría a que sean personas autónomas. Y así lo decían, la autonomía es el fin último de la educación. Ojalá que los veamos así. Bueno, y aquí entramos en una de las áreas específicas que yo les diría que debemos tomar en cuenta porque se ve a veces soslayada, a veces no es lo suficientemente atendida. Fíjense, la comunicación oral, gestual o escrita para las personas con discapacidad guarda una situación diferente. Diríamos, pero si los ciegos sí hablan. Sí, pero ¿qué pasa con un niño al que se le diga, se fundió el foco? ¿Cómo le diríamos si el foco está allá arriba? Las mamás no todos los días andamos limpiando el foco. Cuando lo bajamos, que recién se funde, ¿cómo está el foco? Caliente. Pero además, fundido, o sea, suena, un filamento se soltó. ¿Qué más condiciones? Frágil, suena de diferente manera. ¿Qué más? No, está fundido. Caliente. Yo les diría mantecoso, polvoso, porque no los andamos limpiando todos los días, ¿verdad? Entonces, el niño va a tener esa información. Ahí se lo ponemos y ese foco se fundió. Y lo oye, lo toca, ve el tamaño y dice, ese foco no da luz. ¿Para qué le sirve la luz al niño que no ve? ¿Sabe? No le sirvió. Pero sí sabe que los demás pueden chocar porque está oscuro. Entonces sí hay consecuencias, hay que estar hablando con él de lo que es un foco fundido. ¿Cómo es el foco nuevo? No suena. Okay. Lisito, lo sacamos de un empaque, podemos decir cuánto cuesta, podemos decir que es más chico, huele diferente y estamos dándole entonces información para que cuando diga foco tenga un concepto de la palabra foco, que no sea un verbalismo que a la hora de la hora él no tiene más elementos cuando le toque decir que es un foco. Es un ejemplo, ¿verdad? Bueno, veríamos la comunicación gestual. ¿Cómo se caracterizan las personas con discapacidad visual? En su gesticulación, en sus movimientos. Apacibles,
Voltean para todos lados. Ajá, ok. No hay contacto visual. Ajá. Ajá. Y eso se aprenderá. Ajá. Fíjense, el voltear a ver para todos lados, seguramente es ese afán de captar más información de lo que hay alrededor. Pero finalmente tendríamos que enseñarles que hay cosas que aquí donde estamos, los que vemos no hacemos. Y ese era un principio de la normalización. Y hemos visto que un chico, mientras más gestos comunes tenga dentro del grupo donde se mueve, es más aceptado. Si aquí empiezo yo a papalotear para arriba, van a decir, y así nos dicen los niños, parece que está loquito. Y entonces tenemos que decir, no, lo que tenemos que enseñarle es todo lo que hay aquí, para que no ande buscando donde no hay, ¿verdad? Entonces, la comunicación gestual, así como decir adiós, besitos, así como podemos decir nada, tenemos que enseñárselo porque cuando nosotros hacemos gestos en este contexto que todos más o menos manejamos, el niño no tendría esos referentes. Entonces, así como decimos changuitos, ¿qué quieren decir? Que no pase. O podemos decir, no hombre, mira que está rete sabrosas las chelas. Pero le hacemos así, ¿verdad? Y el niño está sin saber ese movimiento. Entonces, los movimientos que se usan en su grupo social, hay que hacer que los reproduzca, ¿verdad? Igual, si habláramos de que le vamos a enseñar danza, tenemos que decirle cómo trae la cara la bailarina y cómo queremos que él la traiga también cuando baila. ¿Por qué? Porque representa el gusto. Y cómo tenemos que enseñarle que hay diferentes posiciones en la danza. Mano sobre mano, ¿verdad? Tócame, y si yo voy a agarrar la mano así y le voy a dar vuelo para atrás y luego para adelante, pero muevo el cuerpo, tengo que ser modelo para que me toque y reproduzca el movimiento. Igual con las posturas. A veces los tenemos tan quietos, tan pasivos, que parecen una estatua. Y poco a poco se van jorobando, además. Ya no se ven guapos. Entonces, si tenemos a un grupo que hay momentos en que decimos, relájese, doble la pierna, cruce la pierna, mueva los brazos, eso lo debe saber el niño con discapacidad visual. Gestos, para el arte como para la convivencia diaria. Eso de que, por ejemplo, teníamos en intervención temprana y que les dijimos, de tarea, le vas a dar a tu papá un beso en los bigototes. Y había niños que no sabían que su papá tenía bigotes, ¿verdad? Entonces ahí vemos que a veces es la mamá quien más asume el trato con el niño. Y el papá está muy altote, ¿verdad? Entonces tenemos que ver también el trabajo con la familia. Bueno, fíjense, en cosas tan sencillas como esto, ¿verdad? Y luego la comunicación escrita. Para las personas con discapacidad visual, mucha gente en cuanto dicen, trabajas con ciegos y sabes braille, es una parte, así como lo es escribir para nosotros, pero es una herramienta básica para la educación que no se puede dejar de lado. Sin embargo, yo les pediría, levanten en esta sala quienes saben leer y escribir braille. Pues júntense con ellos, ¿verdad? No me los vayan a mandar a Chihuahua, ¿eh? Ahí júntense con ellos. Bueno, ya será otro curso, ¿verdad? Yo les aseguro que para escribir en braille
En 6 horas estaríamos cambiando el código, el de nosotros de caracteres comunes al sistema braille. Ah, pero qué susto les daría si tienen una niña de primero y les llegan 5 tomos de matemáticas que los tienen que transcribir porque tiene el mismo contenido del libro de los demás niños. Transcribir porque es de un código a otro, no de una lengua a otro, ¿verdad? Eso sería traducir. Eso nos hace pensar que es una tarea titánica. Pero luego ahora, ¿cómo le enseñamos matemáticas al niño ciego? Pues ahí está la signografía matemática. Hay un código matemático. Si alguien ya sabe el braille, puede bajar de internet el código braille unificado, donde viene la signografía matemática desde la primaria hasta educación superior. Y los doctos en matemáticas a nivel latinoamericano dicen que persona ciega que no maneje la signografía braille no tiene cómo demostrar que sabe matemáticas. ¿Sí? Entonces es comunicación, comunicación escrita, y tiene todos los signos que necesitamos en matemáticas. Igual que el braille tiene signos que necesitamos en ¿sí? Bueno, hay un instrumento también que es el ábaco Cranmer. Tiene una esponja que impide que se muevan las cuentas, pero además tiene una cuenta en la parte superior, luego una barra y 4 cuentas abajo. Como tiene una esponja, los muchachos pueden manipular y con todas las operaciones matemáticas ser efectivos, activos dentro de un grupo regular. ¿Qué falta? Que 50 personas de aquí supieran ábaco, ¿verdad? Si les toca trabajar con ellos. Y entonces pueden conseguir personas que sí lo saben. Ahorita con la pandemia se puso de moda la tecnología o más webinarios, y a nivel latinoamericano generalmente tenemos invitaciones. Ahorita nuestra organización está trabajando un curso de matemáticas para primaria. Entonces sí tenemos personas que lo manejen rápido, que a lo mejor en 3 días tendríamos gente que pudiera tenerle menos miedo a las matemáticas, y a todas las áreas específicas. Bueno, aparte, el braille también nos permitió tener musicografía. No todos los ciegos son buenos músicos, pero habrá quien pueda estudiar de manera profesional la musicografía. Luego, la computación. ¿Por qué? Porque es una forma de comunicación que nos pone más allá del contexto cercano con otros, ¿verdad? Que nos junta, ¿verdad? Por último, está la tiflotecnología. Tiflo, ese prefijo quiere decir ciego. La tecnología adaptada a ciegos o a personas con discapacidad visual. Y hay desde aparatos para adecuar que una persona, en lugar de recibir en un conmutador lucecitas, pueda recibir sonidos y ser una recepcionista en cualquier espacio. Puede haber termómetros que le den la temperatura de manera oral. Tenemos programas parlantes, programas magnificantes del texto. Entonces, hay muchísima tecnología, ¿verdad? Que eso sería, tenemos dentro de la organización una persona que da cursos específicamente de tiflotecnología. Bueno, ahí tenemos la segunda área específica importante. ¿A qué les suena orientación y movilidad? A saber dónde se encuentran y para dónde dirigirse, a que ellos puedan tener como los referentes al momento de trasladarse.
¿Alguna otra opinión en cuanto a ese binomio de palabras que hacen un área específica para las personas con discapacidad visual? Bueno, a mí se me viene a la mente pues como un eje de espacio en donde esa persona pues tenga la capacidad de ver en dónde está, dónde sale a lo mejor el sol, que ese para mí sería cómo enseñarle signos cardinales y que sepa dónde está el norte, sur, que sepa dónde está, cuál es su derecha, cuál es su izquierda, con cuál mano es con la que come, con cuál mano es con la que escribe. Gracias. Bueno, gracias. Fíjense, aquí partimos del desarrollo motor. ¿Por qué? Porque una de las palabras que hacen ese binomio es la movilidad. Yo moverme sin ver implica vencer ese miedo al espacio, al que hay a 1 metro de distancia, no sé qué habrá. ¿Qué hacen los niños de manera natural? A veces abren los pies del ancho que tienen los hombros para ver si así se protegen, ¿verdad? Parece que traen pañal. Bueno, pero finalmente es protección. Poco a poco el desarrollo motor nos permite lo que dijo el maestro, saber que hay a mi derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y con eso puedo hacer mi mapa mental para moverme con seguridad. Entonces, eso es la orientación y movilidad. Moverme con seguridad, con intencionalidad. Si yo quiero ir al refrigerador a sacar leche, eso es una intención, ¿verdad? Pero conozco el espacio. Eso sería para que los niños desde temprano, en la manera en que van adquiriendo cada vez esquemas motores más amplios, puedan aprovecharlo y moverse. Un mundo extraño nos vigila. Fíjense, entonces, sí estamos trabajando. Aquí entonces tenemos muchísimas formas de empezar a trabajar con ellos. Primero que nada, hay veces que las mamás nos dicen, mi hijo tiene 3 años, pero todavía no camina. ¿Cuál es el parámetro de la marcha en un niño que ve? ¿A qué edad camina? Chance del año al año y medio, ¿verdad? Hay excepciones, hay quien camina más temprano, pero si se dobla la edad, Piaget también decía eso, se dan los estadios en todos los niños, pero dependiendo del espacio y de las situaciones en las que vive cada niño, esos periodos se pueden alargar. Y así como se retrasa la marcha, muchas veces se retrasan las otras operaciones de las que habla Piaget, ¿verdad? Entonces, pero no podríamos decir que es porque no ve, sino porque no ha tenido estimulación. Porque resulta que sus pies están bien, no hay una situación de discapacidad motriz. Entonces, hay que ver qué postura ante la discapacidad presenta la familia. Esa es una de las cosas en que yo creo que se ha descuidado el trabajo. Llega el niño a la escuela regular y se abre la puerta. Ya está en la escuela. Y a la mamá se le quiere salir el corazón porque nomás lo ve que se va, ¿verdad? Pero no han visto cómo trabajar esos sentimientos de la familia. ¿Por qué? Porque en ese ir caminando solo, la mamá cree que se le va a caer, cree que le van a decir cosas feas, cree que se va a aburrir porque ya se lo dijo, y entonces la mamá se queda en la angustia, pero se tiene que ir de la puerta para su casa. ¿Con quién compartió esos espacios? No hay iguales en las escuelas regulares. ¿Cuándo comparte entonces una mamá ese deseo por déjenme entrar o déjenme platicar con alguien, ¿verdad? Ser escuchados y compartir sus miedos
tiene que ser un padre que esté más fortalecido, tiene que ser atendido emocionalmente un padre de familia para considerar un rol más efectivo. Y entonces, fíjense, ahí tenemos más técnicas de protección. ¿Cómo le podríamos ayudar al niño si va caminando y hay ramas? Protección alta y camina con su mano así, porque luego acaban todos raspados de la cara. Si son truenos o son otras ramas o una jardinera, protección media. Pero si se le suelta la mochila y se agacha, tiene que ser una protección baja para que no se golpee. Entonces su mano extendida es protección. Cosas sencillas, pero que los demás niños de la escuela no necesitan. La necesita el niño con discapacidad visual. Bueno, técnicas de rastreo. Cómo mover la mano, cómo para alcanzar un objeto que se le cayó. Sí. Porque si se golpea, generalmente, después va a retraer esa acción. No la va a realizar. Y luego, ya más adelante, ¿cómo se puede desplazar? Con el uso del bastón blanco, que es el primer instrumento. Si no lo maneja bien, él nunca podría ser acreedor a tener perro guía. Si no me demuestra su independencia con bastón, no hay perro guía. Y los perros guías, pues ofrecen otras ventajas. Pero ¿a quién se le da perro guía? Al que es independiente económicamente, porque lo tiene que llevar al veterinario, le tiene que dar alimentación e higiene. Y luego hay algunos medios electrónicos que en nuestro medio, valga, no son tan usados. Y aquí tenemos la tercera de las áreas específicas, las actividades de la vida diaria. Yo aquí les diría, todos para estar aquí desarrollamos una serie de actividades de la vida diaria. ¿Cuántas cosas hicimos desde que nos levantamos, hasta que llegamos a ¿Cuántas cosas? Bueno, lo primero pues fue bañarse y luego ya venirse, tomar el desayuno, hacer algo de aseo en la casa, cambiarse y venirse para acá, tomar el transporte para venir. Pero bueno, más es muy rápido, pero pues todo lo que está ahí. Bueno, fíjense, su compañera empezó por bañarse. Yo les diría cómo la mamá de un niño ciego le enseña a bañarse a su hijo. ¿Cómo se talla el pie izquierdo? Guiándolo, tomándolo, diciéndole, este es tu pie izquierdo, lo vamos a tallar de esta manera, este es jabón, este es agua, estropajo, lo vamos a hacer de esta manera. Este es mi pie izquierdo, yo lo hago así, ahora lo vamos a hacer ahora contigo. Fíjense ustedes, si nos fuéramos a lavar el pie izquierdo, debemos conservar equilibrio en el pie derecho, porque si no, pues no llegamos al pie. Lo otro sería que se agache hasta los pies, pero no se va a poder tallar entre los dedos. Las actividades de la vida diaria, que parece algo muy simple, que las asumimos de manera automática, no estamos pensando en que voy a agarrar el jabón y que si no hay jabón, ¿cómo destapo un jabón nuevo? Que le abro a la regadera a ver si ya está agradable la temperatura. Todas esas cosas se tienen que desbaratar por pasos con el niño que no ve y que poco a poco lo va a interiorizar, ¿verdad? Pero ahí podemos llegar desde las tareas más simples a situaciones de educación sexual, ¿verdad? Porque esa es otra situación. Por ejemplo, en España hubo una investigación con más de 60 niños
con discapacidad visual que fueron abusados sexualmente. ¿Por qué? Porque a veces somos tan malos para querer que a veces confundimos un abrazo con las malas intenciones. Y eso tenemos que enseñarlos a discriminar. Cuando es una caricia de camaradería, cuando es una situación normal de afecto, pero a cuidarse. Entonces, eso es una situación, me decía una de las chicas, una exalumna, es que a mí me daban tan poquitos abrazos que con el fulano que me abrazó más fuerte me quedé. Pero todo lo que implica un noviazgo, conseguir pareja, decidir si ese me conviene, ¿verdad? Porque cuando uno llega a la dulcería no compra los primeros dulces, hay que calarlos, ¿verdad? A ver cuáles están mejor. Y entonces hay que enseñarlos a que decidan quién los trata bien, con quién pueden tener una convivencia sana y con quién pueden establecer una relación de pareja, si así lo desean, ¿verdad? Entonces, las actividades de la vida diaria tienen un cúmulo de situaciones que aprender y que sigue siendo tabú en la mayoría de las familias, ¿verdad? Bueno, hay programas completos. Al principio les puse mi nombre completo. Si me buscan en Google, hay por ahí antologías de programas de actividades de la vida diaria, de intervención temprana. Algunas cosas les pueden servir. Son antologías que se subieron en los servicios educativos del estado de Chihuahua y que tienen bastantes visitas. Entonces no traje bibliografía, pero ahí la pueden encontrar. Cosas que están sencillas, pero también no sé si copiaron mi correo. No es tan difícil estar en contacto. Si necesitan otros materiales, también estamos a sus órdenes. La que sigue. La que sigue. Bueno, fíjense, una cuarta área. La estimulación multisensorial. ¿Qué sentidos nos quedan si la vista está nulificada? Oído, tacto, olfato y gusto. Fíjense, aquí tenemos que hemos de conjugar la acción de los sentidos restantes para compensar el sentido que más información nos da, que es la vista. No es en automático que el niño o nazca ciego, o que una persona quede ciega en el transcurso de la vida. En automático no se agudizan esos sentidos, ¿verdad? Entonces, sí, la vista me informa y pudiera yo decirles, aquí veo quién toma fotografías de cuando pasa la diapositiva, veo quién sigue trabajando en el teléfono, quién tiene su pluma para tomar notas, quién, no he visto a nadie que quiera preguntar. Van a decir que yo agarré vuelo y no les di la palabra. Deténganme cuando sea necesario. Externen sus dudas en ese momento también. Entonces, la vista me permite tener un control amplio por esa función globalizadora. Veo de todo y no es que uno sea recortona. Les puedo decir así, fulanito más o menos tiene tantos años, fulanita más o menos pesa tanto, ¿verdad? Bueno, me dice la vista, igual es de allá para acá. Bueno, el oído nos informa a distancia. A veces para los niños el oído no tiene explicación. Si el niño está en la sala o en su recámara y la mamá prende la licuadora, puede ser un sobresalto. ¿De dónde viene ese ruido? ¿Para qué sirve ese ruido? Entonces, nos informa a la distancia. Entonces, ¿quién tiene que ser el intermediario más efectivo? Una mamá que lo quiera. Porque hay mamás que no los quieren.
Si ustedes les preguntan a las mamás de los niños con discapacidad, ¿y usted quiere a su hijo? Por supuesto, yo daría la vida por mi hijo. Sí, pues da la vida, pero se le va, ¿verdad? No le explica a veces. No hay disposición. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ha interiorizado ella que el niño de sus sueños no llegó, llegó alguien diferente. ¿Verdad? Y que tenemos que hacerla que quiera a ese hijo hasta porque le tira besos en la panza o algo, le tiene que regresar, ¿verdad? Entonces hay que enseñar a las mamás a aceptar a su hijo, hay que atenderlas, porque una mamá me decía, fíjese maestra que yo sueño que vamos a una cascada y mi hijo se cae, y que fuimos de viaje a México y se me perdió, y que fuimos al lago Colina y se ahogó. Conclusión, ¿quiere que se le desaparezca? ¿Verdad? Se le acaba la pena. Entonces, a lo mejor lo dijo y no se dio cuenta de en realidad todo lo que ella estaba viviendo. Una señora guapa, su esposo un contador público, ella alta dama de sociedad. Y tener un hijo con discapacidad no era fácil. Era un freno para todo lo que ella hacía, ¿verdad? Bueno, y estábamos aquí, el olfato, me fui a otro lado. El olfato es un sentido que nos da muy poquita información, pero que cuando da el COVID, dice uno, bendito sea el olfato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si una tortilla se está quemando, si el gas se está acabando, si hay una sopa muy rica, es el olfato quien me lo informa. Pero como también es a distancia, hay que darle a conocer esas experiencias al niño a través del olfato, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Y el gusto, pues cubre funciones más en la alimentación. Es el que menos nos informa. ¿Ok? Bueno, y me quedo con la última área específica que tendríamos que trabajar, la eficiencia visual. Esto es un concepto de que por muy poquita vista que nos quede, por mínimo que sea el remanente visual de la persona que vamos a atender, podamos ayudarle de tal manera que haya ayudas ópticas y haya ayudas no ópticas. Las ayudas ópticas, lentes, lupas, telescopios, que no son tan comunes, pero las no ópticas son más a la mano. La magnificación de imágenes. Si el niño probamos que le sirve agrandarle los letreros, agrandar la letra en un escrito, vamos. Los macrotipos, no para todos sirven, sí. Luego podemos pensar en el rengloneo. Por ejemplo, Ana, que tenía aniridia, le podemos renglonear con un marcador delgado cada 2 renglones para que escriba más grande, pero le puede servir. Hay a quien le puede servir traer el libro más cerca, en un atril. Si no tiene atril, pónganle la mochila llena de libros y le queda más cerca el material de lectura. Sí. Bueno, pantallas. Por ejemplo, esto que estamos viendo ahorita, si tuviéramos en el salón, sería un apoyo. El pizarrón, porque le podemos hacer la letra más grande, pero le podemos acortar distancia. Por ejemplo, si tenemos un niño que el punto, por ejemplo, estamos trabajando 3.1416 y no ve el punto, ya le salió mal el problema, ¿verdad? Porque no vio el punto. Entonces, ¿qué hacemos? Le acercamos a lo mejor a 1 metro del pizarrón. Eso es acortar distancia. Con eso el niño se puede dar cuenta de que ahí está un punto. Igual para ortografía, si se le perdió el acento, el punto y aparte,
signos pequeños, así le podemos ayudar. Y control de la iluminación. No todos los niños con baja visión necesitan mucha luz. Hay unos que se encandilan, pero tendríamos que ver las causas de cada una de las personas con baja visión. Sí, la que sigue. Ya verás. Ok. Fíjense, tal vez todos hayan visto cartillas. Esta es una cartilla de Snellen, que las ven en los consultorios de los optometristas, de los oftalmólogos. ¿Qué es una visión normal? La visión normal, diríamos que es la línea 7, vista a 6 metros. Si una persona tiene 4 errores en la línea 4, hay que mandarlo a revisión. Si mejora con lentes, ya le ayudamos. Pero si aún con la mejor visión, la persona se queda por debajo, tendría una visión altamente disminuida. Y entonces podríamos estar hablando de baja visión. Bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en la baja visión? Perdón, ¿no hay una anterior? No, sí, se me pasó, yo creo. Fíjense, tenemos que tomar en cuenta 2 factores: la agudeza visual o el campo visual. Si la agudeza visual fue el que llegue a ver en la cartilla hasta tal línea, ¿verdad? El campo visual, si abren los brazos ustedes, vean hasta dónde entra a su campo el movimiento de la mano. Y más o menos son 180 grados. Tenemos personas con ahí se considera baja visión, cuando se queda en un ángulo de 20 grados. Entonces, eso ya es baja visión, que ni con todas las ayudas visuales mejora. Entonces, ya es una persona con baja visión. Y se considera que por cada 4 personas con discapacidad visual, 3 tienen baja visión. Entonces, hay mucha población que no está siendo bien atendida porque no está localizada. Y ahí nos encontramos a los niños que reprueban, los niños que no acaban la tarea, los niños que dejan inconclusos los trabajos, ¿verdad? Entonces, de 10 a 20 grados ya tenemos baja visión. La que sigue. Y ahí tenemos muchísimas causas de baja visión. 18 creo que son las más frecuentes, que son las que tuve en la Escuela para Ciegos y Débiles Visuales, que va desde la miopía, la hipermetropía, astigmatismo, estrabismo, nistagmus, aniridia, albinismo, catarata, microftalmos. El microftalmos es un ojo muy chiquito. Tenemos úlceras de córnea, degeneración macular, y ya hacia la derecha se cargan situaciones visuales que nos pueden llevar a la ceguera. Ojo con las personas que tenemos, porque si no les damos un seguimiento médico, pueden llegar a la ceguera. Y nuestras estrategias de trabajo tienen que variar. Tenemos que atender la parte emocional, tanto de la persona como de la familia, porque llegar a la ceguera significa otro momento. Así. Yo con todo gusto les puedo compartir el material, ¿eh? Yo les digo. Bueno, y por último, ya ahí nos vamos. ¿Qué importancia tiene la vista en el aprendizaje? La vista nos ofrece un 83%, el oído un 11%, el tacto 3,5%, 1.5 y 1%, el olfato y el gusto. Como los tiempos en televisión son muy ingratos, ya se me acabó, ¿eh? Bueno.